Bien, continuando con la clase de hematopoiesis, vamos a hablar ahora de la granulopoiesis. Este es el proceso por el cual maduran las células para formar granulocitos, las células madre hematopoyéticas. Em, Empezamos entonces con la etapa más inmadura de estas células, que son los mieloblastos. Luego sigue unas células que se llaman promielocitos, después mielocitos y finalmente metamielocitos. Bueno, finalmente no, pues hasta aquí llegamos en este momento. Las diferencias son estas. Los mieloblastos tienen un núcleo grande, nucleolos bastante aparentes, pero no tienen gránulos en el citoplasma. Conforme va pasando el tiempo y madura esta célula, el promielocito ya inició la producción de gránulos azurófilos y también entonces tenemos un aparato de Golgi bastante prominente por esta producción de gránulos. Ajá. Luego, el mielocito, además de los gránulos azurófilos, también empieza a producir gránulos específicos. Más adelante vamos a ver cuál es la característica de cada uno de estos tipos de gránulos, qué contienen, que ya lo hemos mencionado un poco antes. También observamos el Golgi bastante desarrollado. Luego, en esta etapa de metamielocito, los gránulos específicos son bastante abundantes. Hay poquitos azurófilos, veamos, y el Golgi como que ya está involucionando, se está haciendo más pequeño. Ajá, entonces mieloblasto, promielocito, mielocito y metamielocito. También podemos observar cambios en el núcleo. Veamos unas imágenes reales. Ok, aquí tenemos un mieloblasto. Les decía que el núcleo es bastante grande, con nucleolos aparentes. Aquí tiene como poquito citoplasma. Luego, ahí rodeado de eritrocitos para comparación y referencia del tamaño. Luego tenemos aquí un promielocito y empezamos a ver los gránulos azurófilos y un espacio como blanquecino en el citoplasma. Eso es por el aparato de Golgi. En esta etapa vemos el mielocito y vemos como diferentes tipos de gránulos en el citoplasma. También vemos el Golgi bastante desarrollado y a la vez vemos que el núcleo se está haciendo excéntrico, es decir, que se está moviendo hacia la periferia. En esta etapa de metamielocito ya nada más vemos estos gránulos específicos que son de color rosa. Ya no vemos casi de los azurófilos. El núcleo es excéntrico, se observa arriñonado, es decir, con forma de riñón, y podemos ver muy bien los nucleolos, se ven bien claritos. Luego viene una etapa que se llama célula de banda o banda, nada más. Esta célula banda tiene como característica el núcleo que tiene forma de banda, pero yo lo veo más bien, bueno, con ganas se ve como una C, ¿no? El núcleo como que se hizo flaquito y seguía arriñonado. Ajá, y podemos identificar varios nucleolos y el citoplasma lleno de gránulos específicos. Y finalmente, la última etapa de los granulocitos es el segmentado, es decir, que el núcleo tiene varios segmentos. Ajá, bueno, en este caso se trata de un neutrófilo, por eso es segmentado. Vamos a ver las diferencias con los eosinófilos y los basófilos. Es decir, que los granulocitos son neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y el segmentado siempre es el neutrófilo, que es el más abundante. Ya hemos hablado del neutrófilo antes. Vemos que hay unos hilos de cromatina que unen estos segmentos de núcleo. Y también podemos observar algunos nucleolos. Recapitulando, mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito, banda y segmentado. Veamos ahora otras imágenes. Entonces, mieloblasto no tiene nada en el núcleo, promielocito tiene gránulos azurófilos, mielocito azurófilos y específicos, metamielocito específicos, banda y segmentado. Yo creo que estos nombres están al revés. Este es el metamielocito y este es el segmentado. Sí, por el hilo de cromatina. Aquí se ven mejor. Este es el más grande. Este sería el mieloblasto. Em, Promielocito, mielocito, el
metamielocito, banda y el segmentado, más o menos. Ahora, una cosa muy interesante de los neutrófilos, sobre todo, es que tienen varios compartimentos. Tiene un compartimento de formación medular, es decir, que pasan un tiempo en este compartimento, en este sitio, que será en la médula, formándose. Luego pasan otro tiempo almacenados, después pasan un tiempo en circulación y también pueden tener otro compartimento que es marginación y finalmente el de tejido conectivo. Vamos a explicar estos. En el compartimento de formación medular llevan a cabo mitosis estas células inmaduras y también llevan a cabo maduración. Más o menos se tardan unos 14 días en todo este proceso, desde la célula más inmadura, que sería célula madre o mieloblasto, promielocito y mielocito en la mitosis. Y en la etapa de maduración es metamielocito, banda y granulocito maduro. Esto es, todos estos pasos duran 14 días. También abarca el tiempo de compartimiento de almacén medular. Cuando está listo para salir, a los 14 días, empieza a circular a través de los vasos sanguíneos, pasando a través de los capilares que mencionamos hace rato, bueno, en los primeros videos. Puede intercambiarse este compartimento o puede pasar de un compartimento a otro entre el compartimento de circulación y el compartimento de marginación. El compartimento de marginación es en las vénulas y ahí no circulan, están como quietecitos y esto dura menos de 10 horas. Posteriormente, o más bien finalmente, pasarán a tejido conectivo en donde pueden pasar 1 a 4 días. ¿Por qué van a pasar a tejido conectivo? Ya habíamos hablado antes de este proceso que es la quimiotaxis. Habíamos dicho que había factores o moléculas que lo llamaban para ir a un sitio, por ejemplo, donde hubiera alguna infección. De manera que está el neutrófilo eh, en uno de estos compartimentos de circulación o de marginación y cuando se detecta las las moléculas de quimiotaxis, entonces empieza un proceso que se llama diapédesis, que será revisado con mayor detalle más adelante. Entonces vienen los pasos de la diapédesis, el rodamiento es el primero, que se van atorando sus receptores con los de las células del endotelio, empieza a rodar y luego pasa a través de dos células endoteliales, bueno, se adhiere y luego ya ocurre la diapédesis verdadera, que es cuando pasa entre las dos células endoteliales hacia el tejido conectivo y se encuentra con estas em, posibles bacterias, ¿no? Entonces ocurre la fagocitosis y su destrucción. Para eso son como ya dije varias veces, la primera línea de defensa del cuerpo. Ok, estos son los compartimentos y estas son sus duraciones. Con respecto a los linfocitos, empezamos en un tiempo que se llama linfoblasto. De aquí estas células maduran a ser prolinfoblastos y hasta ahí se quedan. Cuando llegan a esa etapa de prolinfoblastos, como que tienen que decidir su destino si van a ser linfocitos B o linfocitos T. Si van a ser linfocitos B, se quedan en la médula ósea roja y maduran como linfocitos B con todas sus características que van a ver más adelante. Si no, tienen que salir a la sangre periférica hasta llegar al timo, en mediastino, que ya lo conocen, en donde maduran para convertirse en linfocitos T a través de diferentes fases que igualmente conocerán. En el caso de los monocitos, las células inmaduras son monoblasto, avanza a promonocito, luego a monocito y finalmente al macrófago, que ya conocemos con sus diferentes acepciones según el sitio en el que se encuentre. Como siempre, el monoblasto es una célula bastante grande, con este núcleo grande y nucleolos muy prominentes. El promonocito y el monocito igualmente son grandes con núcleos excéntricos hasta llegar al macrófago, cuyas características ya conocen. Aquí tenemos unas fotografías de microscopía de luz de aspirados de médula ósea roja. Aquí tenemos estos monoblastos bastante grandes, suelen estar juntos. Em, este este promonocito, este sí. Aquí tenemos unas bandas, vean.
un promielocito. Ujú. Aquí estas células inmaduras, este se ve como un metamielocito también. Hay que poder distinguirlos. Ahora, con respecto a la trombopoiesis, lo primero que necesitamos es una célula muy grande, que ya mencioné, con muchos núcleos. Es esta. Aquí se ve cómo sobresale sobre todas las demás. Es la más grande y por su tamaño no va a poder pasar a través de los capilares. Veamos, esta célula se llama megacariocito. Mega, está enorme. Ajá, estos son los capilares y por supuesto que no puede pasar entre las células endoteliales. Lo que va a hacer es tratar de alcanzar el interior del vaso a través de extensiones de citoplasma, perdón, de membrana y de citoplasma. Y esas extensiones chiquitas se van a ir rompiendo y van a formar las plaquetas. Veamos esta otra imagen. Aquí tenemos un megacariocito multinucleado siempre, muy, muy, muy grande, y se adhiere a estas dos células y empieza a emitir estas prolongaciones y a liberar plaquetas hacia la circulación sanguínea. Eso es lo más importante. Otra vez, el megacariocito, aquí está, este es el vaso sanguíneo y está emitiendo estas prolongaciones y liberando plaquetas. Las plaquetas entonces son citoplasma y membrana plasmática de megacariocito. El núcleo y las organelas se quedan en médula ósea roja. Ok, entonces tenemos finalmente estas fases de diferenciación. Tenemos una fase morfológica temprana donde ocurre mucha mitosis y esto es principalmente en células pluripotenciales. Luego ocurre diferenciación o avance a células madre. No se pueden distinguir morfológicamente, pero depende, como les decía, de los marcadores. Tienen una mitosis, una actividad mitótica muy baja, se pueden autorrenovar y son escasas. También ya les había comentado que son escasas. Y tenemos dos tipos. Tenemos células multipotenciales linfoides y células multipotenciales mieloides. Estas están en la médula ósea roja. Luego, estas van a avanzar en su diferenciación o en su maduración y tendremos células progenitoras que ahora tienen mucha actividad mitótica, son autorrenovables y son bastante abundantes en la médula ósea roja y órganos linfoides. Pueden ser mono o bipotenciales. En este caso de los linfocitos son, son monopotenciales porque dan lugar a linfocitos nada más, pero pueden ser linfocitos B o linfocitos T. Aquí están célula formadora de colonias de linfocitos, mientras que estas mieloides realmente son multipotenciales porque pueden dar lugar a eritrocitos, megacariocitos, los monocitos que serán monocitos y granulocitos. Tenemos también eosinófilos y basófilos. Estas células de linfocitos, precursoras de linfocitos darán lugar a linfoblastos y ya nos encontramos en el nivel de células precursoras, que son blastos. Empieza la diferenciación morfológica, tienen alta actividad mitótica, ya no se pueden autorrenovar, dependen de estas, de las células progenitoras, para que haya más. Son bastante abundantes y ya son monopotenciales. Ya no, de aquí, del linfoblasto, ya no me puedo pasar a monocito, por ejemplo, o de eritroblasto a monocito, ya no es posible, ya su destino ha sido marcado. Entonces, del linfoblasto, las células maduras son linfocitos B y T, sin actividad mitótica, muy abundantes en sangre y órganos hematopoyéticos. De eritroblasto, el eritrocito. De megacarioplasto, megacariocito, pero aquí lo que dijimos es que ese nada más vive en médula ósea roja. Y las plaquetas son estos extensiones de citoplasma y membrana. Aquí no checa con esta clasificación, es independiente. Promonocito, la célula madura es monocito. Del mielocito neutrofílico es el neutrófilo. Eosinofílico, eosinófilo. Y basofílico es basófilo. Ok, y terminamos con este póster en el que viene como todo el linaje de células hematopoyéticas y cuáles son
las moléculas que determinan la formación de cada una de ellas. Este póster se los voy a compartir más grande para que puedan verlo bien. No es necesario que se lo aprendan, no en este momento, solo que quieran ser hematólogos, pero conviene para que sepan quiénes son hijos de quién y cómo están emparentados. Por ejemplo, las células dendríticas, que aquí tenemos unas, ajá, y por qué tenemos células presentadoras de antígeno y tal, para que se orienten. Muy bien, entonces los veo en la clase. Gracias.